Hola y bienvenidas. Verán, por lo general recibo diversos mensajes, pero me llama la atención aquellos donde hacen hincapié en la necesidad de que les comparta formas para hacerse con el control de las hadas. Esto es algo curioso, puesto que ya hemos hablado sobre los peligros que acarrea este asunto. Pero bueno, sin más que decir y aprovechando esta interrogante, voy a compartir con ustedes 4 métodos folclóricos que les enseñarán cómo capturar duendes y hadas. Los motivos que llevaron a nuestros antepasados a soñar con la idea de atrapar un duende generalmente estaba asociada con la ambición o la necesidad. Diversos cuentos reflejan esto. Uno de los más claros ejemplos es aquel que hace referencia a la posibilidad de atrapar a un duende que sea dueño de un tesoro. Un ejemplo clásico de esto es el Leprechaun, pero curiosamente son pocos los casos donde sus captores pudieran retenerlos durante mucho tiempo. Las razones para esto son diversas, desde la capacidad del duende para engañar a su captor con astucia, o simplemente que el interesado no tenga en cuenta el siguiente detalle. Según el reverendo Robert Kirk, existe una regla importante que debe saberse si uno se encuentra con estos seres, y es que ellos solo pueden ser vistos entre 2 parpadeos. Con esto quiero decir que uno al momento de querer capturar un duende no debe parpadear y mucho menos quitarle la vista de encima, ya que por mucha fuerza con la que se lo agarre, si uno deja de mirarlo, se escurrirá entre los dedos como el agua o simplemente desaparecerá como por arte de magia. Un método para tener poder sobre las hadas, que a veces resulta muy efectivo, es conocer su verdadero nombre. Tener posesión de tal cosa permite que incluso hasta el ser férico más peligroso tenga que servir al poseedor de dicho conocimiento. Un ejemplo de esto lo encontramos en cuentos clásicos, como el de Rumpelstiltskin. Pero ciertamente es algo que podemos encontrar en diversas mitologías, prácticas ocultistas y religiones a lo largo y ancho del planeta. Como si se tratara de un conjuro mismo, el conocer el nombre real resulta muy beneficioso. Eso sí, llegar a tal conocimiento ya es otra cosa, y puede resultar una tarea muy complicada. De seguro lo has escuchado esto alguna vez, tal vez incluso mimetizado en tradiciones y creencias locales. Apropiarse de las posesiones más valiosas de un ser mágico nos daría control sobre estos o incluso que estén obligados a servirnos mediante algún deseo. Así pues, hacerse con el espejo de un hada, el peine de una ondina o sirena, o los gorros de los elfos escandinavos, etc., nos permitiría obtener de ellos un beneficio. Esto es muy interesante, y resulta curioso ver cómo se aplica en diversas regiones pese a las distancias. En lugares como el litoral argentino, por ejemplo, la posesión del bastón de oro del Yací Yateré te permite tener a este duende contra las cuerdas, obligándolo a que haga cuanto esté a su alcance para recuperarlo. O en las Islas Británicas, las doncellas focas, las selkies, están obligadas a casarse con los hombres que toman posesión de sus pieles, al ser incapaces de regresar al mar si no las recuperan. Sin embargo, debe decirse que estos métodos son peligrosos.
En el caso de las mujeres foca, por ejemplo, no pasan muchos años para que recuperen sus pieles de alguna forma o que el hombre rompa alguna regla. Pero también puede pasar una cosa con las más temibles, y es que al momento de recuperar sus posesiones, no se vayan sin haber lanzado algún tipo de maldición. Este punto es muy interesante, puesto que no existe región o lugar donde no se mencione los beneficios que se obtienen al saciar el apetito o complacer los vicios de un ser mágico. En este sentido es importante conocer las costumbres locales y cómo responden a ello los seres féricos. Con esto quiero decir que, de la misma forma que se puede complacer dejando caña o tabaco a un pompero, un fiero duende de la Argentina y Paraguay, también se puede complacer a un alush mexicano con una ceremonia, mediante la cual se le ofrece entre diversas cosas una jícara con balché, para obtener favores sin la necesidad de captura alguna. En este sentido, es interesante ver cómo muchas personas que todavía viven en regiones rurales les dejan ofrendas para recibir su aprobación o beneficios para sí mismos, sus familias o la comunidad, como ocurre en tiempos de cosecha. Sin embargo, no resulta extraño escuchar alguna que otra historia que nos cuente de aquellos pobres diablos que se han pasado de vivos con este asunto. Movidos por su ambición, han osado utilizar estas ofrendas como señuelo para intentar capturar físicamente a estos seres. Y finalmente quienes terminan en la ruina o la desesperación al no poder cumplir con todas las ofrendas según remarca la tradición. Por ejemplo, cuando se debe realizar ofrendas durante algunas semanas o años, pero que nada más al ver los beneficios, cegados, dan por terminado el asunto o se olvidan de continuar con lo pactado, sufriendo de esta forma las consecuencias. Por último, no puedo pasar por alto el siguiente detalle. No cabe duda que los métodos más efectivos, según estudiado, sean los conjuros. Su eficacia según la tradición es la más certera. Sin embargo, también acarrea grandes peligros. Si te interesa y no lo has visto, dejaré un video que hice sobre conjuros en la descripción para que lo veas. Personalmente soy alguien que se cuestiona para qué rayos uno desearía capturar a uno de estos seres. A mi parecer, el hecho de vivir tales experiencias, como los encuentros con hadas y duendes, son sin lugar a dudas una recompensa en sí misma. Y me olvidaba de recordarles algo que ya les he comentado en otros videos míos. No pasemos por alto el hecho de que a muchos de estos seres, en diversas historias, se los mencione como seres que recompensan a los humildes y bondadosos. Aquellas personas que no buscan nada por conveniencia. Esto ha sido todo por el momento. Si el video te gustó, suscríbete, compartilo por favor y déjame tu comentario, me encantaría leerte. Soy Jonathan Jansson y nos vemos en la próxima aventura.